Pablo cambió Zaragoza por Londres hace 6 años para investigar en una de las mejores universidades del mundo. Nos cita con la puntualidad inglesa y mirando al horizonte con optimismo, a pesar del Brexit. A ver, aquí mirando al horizonte tiene que estar Pablo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hola. Encantados de conocerte, Pablo. Igualmente. Y más en este lugar. Bueno, os he traído a la colina más alta que tiene Londres, que son como 20 metros de altura, que es menos todavía que lo de Huxley Ball, de donde se tienen unas vistas muy importantes de Londres. No vemos el final de la ciudad, es inmensa. Es muy grande, es de las ciudades más extensas del mundo, y lo que es el Gran Londres tiene 10 millones de habitantes. Y también puedes observar aquí más cerca lo que es la Universidad de Greenwich, que bueno, nosotros en español lo conocemos como Greenwich o Greenwich, pero aquí lo primero que te dicen es que estás equivocado, que esto se dice Greenwich. Oye, con este día de sol, la verdad que apetece pasear la ciudad. Aquí somos como las lagartijas. Sí, ¿no? Nos vamos todos al calorcito y a ponernos así a tomar el sol de cualquier manera. A ver, ¿y llevas sin verano cuántos años, Pablo? Pues 5 años y medio ya. ¿Y te trajo aquí el qué? Yo quería hacer investigación y tenía aquí una muy buena oferta. Yo investigo las matemáticas para estudiar cómo se mueven los fluidos. Porque tú, Pablo, eres de Zaragoza. Del barrio del Actor. Cada vez que vuelvo a Zaragoza me gusta andar porque en media hora he llegado al Pilar, por ejemplo, cuando aquí en media hora he llegado al supermercado. Sea lo que sea, te cuesta 1 hora más o menos. ¿Y esto qué es? Bueno, esto es el mayor atractivo que tiene este sitio de aquí, que es el meridiano de Greenwich, que pasa justamente por aquí. Entonces tengo un pie a cada lado. Entonces esto es lo que se utiliza para separar los usos horarios, y como esto atraviesa Aragón, concretamente pasa por ejemplo por Berbegal, tendríamos a este lado de aquí estaría Teruel y a este lado de aquí tendríamos por ejemplo Fraga. Nice picture. Can we see your picture here? You look like an influencer. Nice one, ¿eh? Thank you. Bueno, pues esto es el intento que hicieron los británicos para estandarizar lo que es el sistema de medidas. Utilizaron un poco estas medidas que vemos aquí, como por ejemplo pueden ser los pies, que se supone que es el pie de Enrique VIII. ¿Tú qué número usas, Pablo? Yo el 43. A ver si tu pie da con la unidad de medida. Mira, pues más o menos parece que el Enrique VIII tenía el pie un poquitín más grande que yo. Y esta, por ejemplo, esta es nuestra pulgada, como medimos, por ejemplo, las pantallas. Se supone que son 3 pulgares. Yo creo que también tenía el pulgar el hombre más grande que yo. Aragoneses ponen uno. Aprendido de memoria tus 32 escaleras. Pablo, aquí veo el Big Ben. Sí, bueno, como podéis observar es lo más icónico que tiene Londres. No se encuentra en el mejor estado y están arreglándolo, y entonces va a estar así unos añitos. ¿Esto qué es? Pues todo esto son las casas de Houses of Parliament, lo que es el Parlamento, que incluye las 2 cámaras. Madre mía, que este Parlamento lleva 2 años con una actividad intensa con el Brexit, Pablo. Es aburrido, es importante y no ocurre nada, pero todos estamos obsesionados con saber qué es lo que pasa. Estamos todos los días devorando la información en los periódicos para saber si algo ocurre, pero nunca acaba de ocurrir nada que nos dé tranquilidad a todos. Así que con ansiedad y nervios. El día de la votación, ¿cómo lo viviste? Pues me fui a dormir y me acuerdo perfectamente coger el teléfono, mirar la noticia y quedarme ojiplático. No trabajamos en todo el día, nadie, porque estábamos todos en shock, porque ninguno queríamos realmente aceptar lo que había pasado y además todas las consecuencias que iba a tener para todos nosotros, que aún a día de hoy no sabemos exactamente cuáles van a ser. Tengo una sorpresa aquí porque tenemos aquí un contacto, Juan Carlos Bejarano. Hola. Periodista latinoamericano. Que te sacamos aquí de... Hola, muchas gracias. Bueno, nada, si nos pudieras informar más o menos cuál es todo esto que está ocurriendo alrededor del Brexit. Aquí no se habla sino de Brexit. Brexit en la mañana, Brexit en la tarde, Brexit en la noche. Esto se volvió monotemático. Bueno, 2 años lleváis al rojo vivo, ¿no? 2 años y medio exactamente aquí. Yo creo que ni la misma Theresa May sabe qué es lo que va a pasar. Realmente cuando votaron por el Brexit no había un plan específico, y lo que han estado es tratando de desarrollar un plan inexistente, y el plan que tiene Theresa May, el acuerdo que logró con la Unión Europea, que no le gusta a nadie. Ese es el principal problema. Porque encima Londres es claramente pro-Europa, y en mi trabajo, por ejemplo, yo no conozco a nadie que sea pro-Brexit. Ese día del referéndum yo lo describo como el día más triste de mi vida aquí en Reino Unido. Mis compañeros en Latinoamérica me han dicho que se veía que yo estaba afectado por la noticia. Pensábamos que esta era una sociedad tolerante, sí, que le abría las puertas a los inmigrantes, y lo que nos dimos cuenta es que había una cantidad de personas que no querían a los inmigrantes. Y aquí veo mucha gente. Sí, bueno, aquí en la Plaza del Parlamento hay todos los días no una manifestación, sino varias, y aquí tenemos una contra el cambio climático. Vemos gente
de su vida en Churchill y aquí en las farolas. Sí que están aquí para luchar contra el cambio climático, porque saben que es el único planeta que tenemos y que no hay un plan B, solo tenemos un planeta y no hay una alternativa. A ver, y aquí que hay poli, cámaras, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hay? Bueno, estamos en el número 10 de Downing Street. Esta es la residencia oficial de la primera ministra y esta es la entrada. Tú aquí has estado unas cuantas veces. Aquí tengo precisamente una fotografía que tiene 19, 20 años. Estaba de primer ministro Tony Blair y es la visita del presidente de Colombia. Bueno, ¿y tú crees que a Theresa May le queda mucho tiempo aquí en Downing Street? No, le queda poco tiempo, no pasa de este año. Además de Theresa May, allí hay otro residente que a ti te llama mucho la atención, ¿no? Hay una anécdota muy graciosa que se ve el gato que vive en Downing Street, que se pone en la puerta a esperar así. Llega el segurata, el policía con el fusil de asalto, le abre la puerta, entra el gato, cierra la puerta y se vuelve a su sitio. Bueno, llegados a este punto, muchísimas gracias. Bueno, muchas Juan gracias, Carlos. es un gusto. Nos llevamos a Pablo y Claro gracias que por sí. este tour, ¿eh? Ya que antes hemos estado viendo el Big Ben, pero no lo hemos podido ver tanto como queríamos, pues al menos, bueno, hemos venido aquí y os puedo enseñar el Little Ben, que no pesa las 8.600 toneladas que pesa el otro, pero bueno, es bastante bonito también y muy resultón. Yo a este le echo como unas 2 toneladicas, así, más o menos. Y ahora con estos edificios tan bonitos, ¿dónde estamos? Bueno, pues ahora estamos cerquita del Parlamento. Este es el distrito de Victoria y este es donde yo trabajo. Esto es el Imperial College London. Es bastante conocido porque está entre las 10 mejores universidades del mundo consistentemente a lo largo de los años. Es una universidad muy centrada en la investigación. Aquí se desarrolló la fibra óptica, se desarrolló la penicilina por Fleming. Y además ha habido gente muy famosa como por ejemplo el guitarrista de Brian May de Queen. ¡Anda! Bueno, pues vamos a ver dónde trabajaba. Vamos a verlo. Bueno, y aquí vemos la Facultad de Ingeniería. Eso es, yo estoy en la Facultad de Ciencia e Ingeniería centrada en lo que es la Tierra y ahora vamos a entrar en lo que son las oficinas. Pues lo habitual es empezar a trabajar pues de 10 a 6 más o menos. Oye, ¿y este cartel que veo aquí? Bueno, este es un compañero mío que yo trabajo con él, es estudiante de doctorado. Hola. Hola. Hola, ¿qué pasa pues? Y aunque es pelirrojo zurdo, yo le quiero. La Virgen del Pilar dice... Que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa. ¡Ole! ¡Madre mía! ¿Y qué estás haciendo aquí, Luis? Estoy haciendo una simulación de un tanque de agua que se quita una compuerta, entonces baja el agua y choca contra un obstáculo. Se mueven constantemente y eso es lo que caracteriza parte de lo que estamos haciendo aquí nosotros. Al mes, en euros, ¿cuánto puede ganar un investigador aquí en Londres? Y como estudiante de doctorado, pues unos 1.300, 1.400 más o menos. Si eres catedrático ya es más de 100.000 al año. Bueno, pues este es el Data Science Institute, que es el Instituto de Investigación de Datos. Ahí va, y nos colamos aquí en una clase. Sí, porque bueno, esto es la sala de audiovisual que nosotros utilizamos y entonces esto de aquí es muy útil para nosotros porque nos sirve para poder ver información de una manera que de otra manera no podríamos ver tan fácilmente en nuestro ordenador. Rosella, if you don't mind, can you zoom in? Aquí veis, por ejemplo, que no se ve prácticamente nada. Wow. En cambio, cuando empiezas a hacer zoom, empiezas a ver, por ejemplo, esta persona aquí. A ver quién tiene un plasma así en su casa. El Imperial College es muy potente. Aquí ha habido 15 premios Nobel y vienen los reyes a estudiar aquí por 2 razones. Porque la universidad es muy buena y porque el palacio donde viven les queda muy cerca. Esta es un selfie que se hizo el rover en Marte. Podéis ver, por ejemplo, fallos que tienen las ruedas ya después de estar tanto tiempo en Marte, que de hecho llegaron un momento que lo que decidieron fue que el robot andara hacia atrás porque así las ruedas le iban a aguantar más. Y de hecho hay gente aquí que está con realidad virtual estudiando Marte para intentar entender un poco más cómo la geología del planeta.
Sí, es que esta es una de las plazas más importantes que hay aquí, Patricia, es la Piccadilly Circus. Podéis ver que hay unas pantallas muy grandes que se utilizan para publicidad. Por aquí pasan más de 100 millones de personas al año, así que tiene mucho impacto. Además, yo aquí he quedado con una persona muy importante para mí, es mi mujer. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿A qué te dedicas, Cristina? Yo soy profesora de francés y de español en un colegio. Oye, ¿y cómo es ser profesora en este país? Pues la verdad es que es duro, pero al menos puedo elegir en qué colegio quiero trabajar y puedo elegir si está cerca de casa o no. No tengo que hacer las oposiciones, entonces en ese aspecto es mucho más cómodo. ¿Y qué hace una pareja, por ejemplo, el fin de semana en Londres? Descansar. Pues por ejemplo ir a cenar por ahí y por eso mismo estamos llevándoos a cenar un fish and chips. Fish and chips, fish and chips, fish and chips, fish and chips. Muchísimas gracias. A ver, ¿y esto del fish and chips que habéis dicho que es típico, qué es? Bueno, pues realmente es la receta más sencilla de todas. Es pescado rebozado con patatas fritas y un poquito de salsa. Esto empezó porque para el miércoles de ceniza, para la vigilia que no puedes comer carne, pues todos los viernes tenían que comer algo que no fuera carne. Anda. Y qué mejor que pescado con patatas fritas. ¿Esto es como el jueves lardero o qué? Pues algo parecido, pero todos los viernes. Y realmente afecta a toda la gente aquí, porque en cualquier colegio, en cualquier restaurante los viernes, pescado. Pues está bueno, pero al final la comida como en casa en ningún lado. Ahora que hablamos de esto, a ver, ¿qué se echa de menos de Zaragoza? Pues sobre todo el tomate rosa y sobre todo también las borrajas. ¿Qué me dices? Echamos mucho de menos la borraja. Pues no os lo vais a creer, pero en Aragonesas por el Mundo tenemos un regalo para vosotros. Mira qué bien, qué bueno. Es perfecto. Un regalo con un mensaje que dice... Mira qué bueno. Pablo y Cristina, queremos que vengáis a Castries a Qué hacer majos. la barbacoa. Bueno, enseguida vamos para allá a hacer la barbacoa, vamos. Bueno, pues aquí con esta estampa aquí de mezcla entre Inglaterra y Aragón, las borrajas y el fish and chips, os dejamos. Muchas gracias por el tour y que siga yendo tan bien, ¿vale, pareja? Venga, hasta luego a vosotros, adiós.